Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Ichiro Suzuki, un ex gestor de carteras que ahora escribe y publica análisis financieros y a veces políticos, especialmente en relación con la economía, los aranceles, el comercio, etc. Hoy queremos hablar sobre los desafíos financieros y económicos de Japón y Asia. Así que, señor Suzuki, bienvenido. So, Mr. Suzuki, welcome. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Fantastic having you. Ha sido fantástico tenerte aquí. Trabajaste durante muchos años en el sector financiero y me preguntaba si podrías contarnos, en el actual entorno de aranceles con el señor Trump y demás, ¿cuál es la principal preocupación que ocupa ahora mismo, digamos, la política y los negocios japoneses? Let's say Japanese politics and business. Esa es una pregunta muy amplia. Creo que los políticos japoneses y el mundo empresarial están desconcertados. Este es un mundo completamente nuevo para todos, totalmente desconocido, inesperado, y no sabemos cómo afrontarlo. Pero dicho esto, el señor Trump ha demostrado que está bastante pendiente de lo que ocurre en los mercados financieros. Así que estoy invirtiendo bajo la suposición de que no va a alterar demasiado el mercado. Habrá una disrupción a corto plazo, pero a largo plazo, quizás de 3 a 5 años, o al menos durante los próximos 2 años, no habrá demasiada alteración. Así que probablemente los mercados estarán bien a pesar de la volatilidad a corto plazo. Dicho esto, sin embargo, si yo fuera el director ejecutivo de una corporación, simplemente no sabría cómo tomar decisiones de inversión y de capital, dónde ubicar las fábricas, como puede estar haciendo Tim Cook para Apple en India. Y luego Trump dice que no puedes hacer eso. Si alguna vez decide trasladar la fábrica de nuevo a Estados Unidos, esto lleva mucho tiempo, más de un par de años, quizá hasta 10 años. Así que quienes dirigen las corporaciones no pueden tomar fácilmente decisiones sobre dónde ubicar las fábricas o dónde realizar nuevas inversiones de capital. Este tipo de cosas va a lastrar la economía en Estados Unidos, Japón y el resto del mundo. Por eso tiendo a pensar que la actividad económica va a ser relativamente lenta durante los próximos años. And for Japan, Y para Japón, quiero decir, Japón también depende bastante del mercado estadounidense, pero también del mercado chino. Y con Estados Unidos intentando presentar esta situación de nosotros o ellos, ¿no causa eso verdaderos problemas ahora mismo para muchas empresas en Japón también? for many corporations in Japan as well. Las empresas japonesas llevan un tiempo saliendo de China en los últimos años, desde después del COVID. Así que no creo que China sea un problema demasiado grande. Pero dicho esto, deben de estar trasladando sus fábricas a Vietnam o a lugares similares. Y a la administración estadounidense actual no le gusta que sea así. Así que debe de haber presión para trasladar las plantas a Estados Unidos, para llevar las fábricas a Estados Unidos tanto como sea posible. Así que no sé cómo van a responder a ese tipo de petición, una petición implícita. But doesn't this, even Pero no supone esto, quiero decir, incluso trasladar fábricas a Estados Unidos. Y creo que las empresas japonesas, especialmente los fabricantes de automóviles, están pensando en ello ahora. ¿No supone también riesgos significativos de cara al futuro? Por ejemplo, las exportaciones desde allí podrían volver a verse afectadas, digamos, por aranceles de la Unión Europea o aranceles recíprocos. ¿Tiene Japón alguna experiencia con este entorno arancelario? O déjame plantearlo de otra manera. Japón estuvo bajo mucha presión económica por parte de Estados Unidos en los años 80. ¿Esa experiencia influye en el enfoque actual de la política económica japonesa? Economic policy approach. Sí, va a tener un impacto significativo, especialmente en la industria automotriz. Toyota parece estar decidida a proteger algunos empleos en Japón, particularmente en el distrito de Nagoya, en la región de Chubu Nippon, la parte central de Japón.
están muy comprometidos con mantener el empleo en este país, mientras que al mismo tiempo fabrican muchos coches en Estados Unidos y Norteamérica. Han hecho lo posible hasta ahora en Estados Unidos y Canadá, pero ahora, bajo presión, puede que tengan que optar por trasladar más fábricas, más producción a Estados Unidos. Eso va a ejercer presión sobre el empleo en Japón, y eso me preocupa un poco. Toyota, en su conjunto, la corporación, probablemente estará bien, incluso mejor que bien. Pero habrá mucha presión sobre la economía japonesa, suponiendo que esta situación avance en la dirección equivocada. And do you have any signs that ¿Ves algún indicio de que Japón intentará ahora coordinarse más estrechamente con China, Corea del Sur o los países de la ASEAN en respuesta a lo que ha salido de Washington en los últimos meses? came out of Washington over the last couple of months? It doesn't seem that way for the Japanese government. No parece ser así para el gobierno japonés. Parece que Japón ha tomado la decisión de que va a ser un aliado de Estados Unidos. Y hasta ahora, Washington no ha ejercido demasiada presión injustificada sobre Japón en el ámbito de la seguridad, a diferencia de lo que ocurre en Europa. Así que, en este aspecto, Japón debe de estar haciéndolo bien. Así que tenemos más tiempo. Pero no obstante, si algo como un arancel del 25% sobre los coches exportados desde este país a Estados Unidos persiste, quizá Toyota aguante el arancel del 25% durante un tiempo. Pero si deciden que esto va a durar mucho, puede que instalen más fábricas en Estados Unidos, y esto va a afectar a la economía japonesa a largo plazo. En los últimos días, recibimos la noticia de que Estados Unidos finalmente aprobó la compra de US Steel por parte de Nippon Steel. Este era un acuerdo, una fusión, una adquisición, que llevaba gestándose muchos años. ¿Interpreta esto como una concesión a Japón? ¿O lo ve como un cambio en la política estadounidense? ¿O cómo interpreta este giro ahora? How do you make sense of this reversal now? Simplemente no sé cuál es el acuerdo final. Hay mucha especulación. Nadie ha visto ningún documento definitivo sobre lo que va a pasar con Nippon Steel y US Steel. Pero si Washington toma la decisión de permitir que la fusión siga adelante, como mínimo, tendrán que salvar las apariencias. Tendrán que poder decir algo a su gran base de apoyo. Así que tienen que quedar bien en ese acuerdo, y es posible que Nippon Steel tenga que hacer alguna concesión en ese sentido. O sea, ¿crees que va a ser una farsa? Como que Estados Unidos lo va a vender como una gran victoria, cuando en realidad, ya sabes, Nippon Steel simplemente se sale con la suya. ¿Ese es el punto? Acabo de ver un titular, pero no he leído los detalles. Había un titular de noticias sobre acciones doradas o algo así, que serían mantenidas por el gobierno de Estados Unidos, y que los accionistas podrían tener un argumento sobre lo que está ocurriendo con la adquisición de US Steel. Así que, algo por el estilo. De acuerdo, entonces necesitamos esperar al documento real para entender cómo será la estructura. Pero, ¿qué pasa con el sector financiero, que es el que más conoces? ¿Sabes por tus colegas y demás en Japón si todo el mundo está nervioso en este momento? ¿O si en realidad es una oportunidad para la inversión y la gestión de carteras? ¿Estás hablando del ámbito de la inversión o de las operaciones bancarias? ¿Cuál de los dos crees que está por la situación actual? De cualquier manera, no creo que el sector financiero vaya a tener muchos problemas. Los bancos japoneses no tienen mucha presencia en Estados Unidos, no tienen mucha presencia física. Mitsubishi UFJ posee el 20% de Morgan Stanley, pero son inversores pasivos y no están haciendo mucho en Estados Unidos. Están haciendo algo en Estados Unidos, y es un mercado grande, pero aún así no están en posición de amenazar a Goldman Sachs
JP Morgan, Citigroup, ni nada, Bon. Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, something like that. Right. So the Japanese banking sector is Correcto. Entonces, en general, el sector bancario japonés no está demasiado expuesto a ningún riesgo que provenga de Washington en ese caso. No creo que haya demasiado riesgo en ello. Se trata del sector manufacturero. Y entonces, ¿ves algún cambio en este momento en la asignación de capital? Por ejemplo, moviéndose hacia el oro, o asignando capital a bonos del tesoro, o algunos actores deshaciéndose de ciertos bonos frente a otros. ¿Hay algún tipo de gran movimiento en los mercados en este momento? Any kind of big movement going on in the markets at the moment? I don't think it is. No lo creo. Hace un par de meses hubo un cierto movimiento a nivel global para salir de los activos estadounidenses. Los activos estadounidenses, ya sean bonos o acciones, han tenido un rendimiento muy fuerte desde 2008, en plena crisis financiera. Y la sobrerendimiento ha sido tanto y durante tanto tiempo. Así que es razonable que haya una corrección saliendo de ellos. Las acciones estadounidenses están sobrevaloradas y los bonos probablemente estaban sobrecomprados. Así que es bastante razonable moverse hacia activos europeos, bonos del gobierno japonés, lo que sea. Y luego están estos bonos japoneses y demás. Quiero decir, se habla mucho sobre la deuda nacional de Japón, la relación deuda-PIB. Y dependiendo de con quién hable, algunas personas me dicen, Dios mío, Japón está a punto de colapsar fiscalmente. Y otras dicen, no, no hay problema, porque todas esas deudas están denominadas en yenes japoneses. Por lo tanto, todo está bien. ¿Cómo ves tú la deuda japonesa? How do you look at Japanese debt? Japón lleva enfrentándose a este tipo de situación de deuda desde hace 30 años. Ya a mediados de los años 90, algunas personas hablaban de un impago inminente o del colapso del mercado de bonos, pero eso aún no ha ocurrido. Dicho esto, Japón no puede permitirse ser complaciente al respecto. Actualmente, los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 años, al menos los de 30 años, se están negociando a niveles más altos que los de China. Así que, luego marcactua, rendimientos a 10 años están cotizando por encima de China. Eso significa que, no he comprobado las cifras más recientes, pero en un momento dado, los bonos del gobierno a 10 años se estaban negociando a un rendimiento superior al de China. Pero en el caso de los bonos a 30 años, sin duda. Perdón, ¿eso es bueno o malo? Ayúdame, porque son dos cosas. La situación japonesa está cambiando. No podemos relajarnos demasiado respecto a la situación de la deuda de Japón. Es revisbank works small de 30 años, supera 10%. Y es bastante alto. ¿Cuál es el tipo de interés que el gobierno japonés tiene que pagar por esos bonos, verdad? Rentabilidad hasta el vencimiento, no el cupón. Vale. Quienes compran bonos del gobierno japonés, bonos a 30 años, cobrarán un 3% si los mantienen durante 30 años hasta su vencimiento. Eso es lo que significa. Exacto. Así que eso es un coste para el gobierno. Eso es un coste para el gobierno, sí. Y hoy en día es más alto que el de China. ¿Significa eso que en el mercado de bonos la gente ve a China como más estable o más segura, una garantía más sólida que los bonos japoneses? No exactamente. Eso significa que la intensidad de la deflación en China está aumentando. No creo que sea el caso. Sí, la deflación lleva tiempo ocurriendo en China, mientras que Japón está saliendo de la deflación, o puede que ya hayamos salido de ella a estas alturas. Sí, definitivamente hay inflación en Japón. Conozco Japón desde hace 20 años, y por primera vez, hace unos 3 años, vi que los precios empezaban a subir un poco, pero no de forma generalizada ni en todas partes. Entonces, ¿crees que este aumento en el rendimiento de los bonos refleja en general el incremento de los precios en Japón?
Sí. Reflection of general price increase in Japan. General price increase in El Japan. aumento general de los precios en Japón significa que PCI es el más alto en Step News es de 6. En only 6% es toward art de Norbaril, for the nosmo cuaportinio. So overall, you're not Entonces, en general, ¿no le preocupa que de repente las empresas japonesas y extranjeras dejen de comprar deuda del gobierno japonés? Japanese government debt. Maybe foreigners are getting maybe less. Quizás los extranjeros estén perdiendo interés en comprar deuda japonesa. And one more Y otra cosa más es que dentro de 2 meses habrá elecciones. 2 months. En julio vamos a tener elecciones para la Cámara Alta, la Cámara de Consejeros. Y de cara a las elecciones, algunos políticos están hablando de recortes en el impuesto sobre el consumo, cosas así, sin decirnos cómo lo van a financiar. Without telling us how to finance it. I mean, the consumption tax was Quiero decir, el impuesto al consumo se incrementó hace 6 o 7 años, del 8% al 10%, ¿verdad? Sí. Quiero decir, ¿estaría bien si volviera al 8% otra vez? ¿O de qué se está hablando? What's the talk about? Because of the Debido al aumento de los precios, especialmente en los alimentos, algunos políticos están hablando de reducir el impuesto al consumo e incluso de eliminarlo en los alimentos, lo que ayudaría a los hogares medios. average households. I mean, the rice price in Japan got quite crazy. El precio del arroz en Japón se ha vuelto bastante loco. Se ha duplicado en los últimos 12 meses. Pero también existen aranceles muy altos. El gobierno japonés impone aranceles al arroz extranjero. ¿Por qué el gobierno japonés no ha eliminado muchos de estos aranceles todavía para poder importar más arroz del exterior? Quiero decir, Tailandia está esperando. Simplemente están esperando. Tienen todo ese arroz. Sí. They're just waiting. They have all that rice. Yes. There's a vested interest. Existe un interés particular por parte del sector agrícola, y ese sector constituye una base electoral sólida para el PLD. Por eso tienen que escucharlos. So they have to listen to them. But even they are surprised. Pero incluso ellos se sorprenden por el precio del arroz. Porque quiero decir, al mismo tiempo, el gobierno japonés está hablando de liberar, o ya ha liberado, reservas estratégicas. Tienen reservas estratégicas de arroz y las liberan para bajar los precios. Those to bring down the prices. Sí, Why is that one okay? Porque eso está bien, pero traer arroz extranjero para la sostenibilidad del mercado no lo está. One popular, not popular. un término que se utiliza frecuentemente para hablar del mundo es seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, sí, seguridad alimentaria, y mucha gente es muy exigente con ello. Creo que Japón se alimenta a sí mismo con solo un 36% de los alimentos que consume, siendo cultivados en este país, y el resto se importa. Se supone que el arroz es la última piedra angular para defender la seguridad alimentaria. Así que básicamente es un alimento básico muy en maíz, por lo que tiene que ser cultivado por manos de agricultores japoneses. So it has Eso es to lo be que dicen. grown by the hands of the Japanese farmers. That's what they say. So this is more of an ideological decision. Así que esto es más una decisión ideológica que económica. Para mí, parece muy ideológica. To me, it looks like Correcto. Pero ¿crees que este aumento en los precios del arroz tiene efectos secundarios en otros productos? ¿O el aumento en los precios del arroz es simplemente el reflejo del aumento en los precios del petróleo y en general de los costes de producción? Mirror image of the increase in oil prices and so on production costs. Yeah. Japanese rice. Parte de la razón por la que los precios del arroz japonés están subiendo es que los costes de producción también están aumentando. El coste de la energía, por ejemplo, así como el salario de los trabajadores temporales, la maquinaria y los fertilizantes, ese tipo de cosas, todo está subiendo últimamente. Así que los costes de producción deben haber aumentado en algún porcentaje, quizá un 25, un 30%. No me sorprendería. 25%, 30%. I wouldn't be surprised. And what's your overall outlook of ¿Y cuál es tu perspectiva general sobre la fuerza laboral japonesa? Porque Japón es el país que envejece más rápido en el mundo, y la edad promedio de los agricultores hoy en día creo que ronda los 67 años, ¿no? Sí, casi 70.
casi 70. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Quiero decir, en mi opinión, siempre pensé que la resistencia a los productos agrícolas extranjeros disminuiría automáticamente a medida que aumentara esta edad promedio. Pero hasta ahora, eso no ha sucedido. ¿Está Japón incorporando más mano de obra extranjera en este momento para ayudar en este sector? Not in the farm sector to the extent that I know, but what's going on. No en el sector agrícola, hasta donde yo sé. Pero lo que está ocurriendo en el sector agrícola, especialmente en el sector arrocero, es que hay muchas personas interesadas en alquilar tierras para cultivar arroz. Así que de esos pequeños agricultores de edad avanzada y a tiempo parcial, van a alquilar la tierra para expandir su territorio y cultivar arroz. Por lo tanto, en el futuro habrá un número menor de agricultores, sin duda. Pero creo que este país es probablemente por una unidad de agricultores arroz versus una especie similar. Production base for rice, I tend to think. Right. And other parts of the Correcto. Y en otras partes de la economía, como el mercado laboral, debido a la escasez de mano de obra, lo veo por aquí. Veo carteles por todas partes en las tiendas buscando empleados, ¿verdad? Sí, es bastante común. La escasez de mano de obra es algo con lo que Japón realmente está teniendo problemas en este momento. Quizá en cierta medida. Maybe some companies must be struggling with that. Algunas empresas deben haber estado lidiando con eso desde hace tiempo, pero tiendo a pensar que es algo positivo. Los salarios están creciendo y con unos costes salariales más altos, las empresas seguro que se volverán más productivas, automatizando todo mucho más. Esto no se ha hecho en los últimos 20 o 30 años. No han invertido mucho capital en automatización ni en mejorar la producción. Así que, básicamente, la escasez de mano de obra es catalizada por una mayor productividad. Exacto. Right. So, and that's true. There's a lot of Y eso es cierto. Hay un exceso administrativo en muchas empresas japonesas, una y otra vez. Pero en ese caso, no te preocupa demasiado los factores de producción para Japón. Quiero decir, el acceso a la energía sigue estando ahí, y se da por hecho. El acceso a los mercados financieros también está ahí, y se da por hecho. E incluso la mano de obra. Dices que no es un gran problema, ¿o sí? is not a huge problem, or is it? Labor is a problem, but I think given the El trabajo es un problema, pero creo que, dado que la economía japonesa ha estado en deflación durante casi 30 años, la escasez de mano de obra es el único factor que nos va a sacar de la deflación, lo cual en sí mismo es algo positivo. Sí, la deflación ha mantenido a las llamadas empresas zombies en la economía durante mucho tiempo, lastrando la productividad durante tanto tiempo. Eliminar estas empresas será uno de los procesos para ser más productivos. Exacto. Right. And do you think that then ¿Y cree que los japoneses van a buscar de nuevo más mercados en el extranjero? Quiero decir, uno de los grandes impactos, por supuesto, fueron los aranceles de Trump, porque Estados Unidos es un mercado muy grande. Pero ahora que el yen japonés está bajando, o ha bajado significativamente en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad? Ha perdido casi un 30-40% de su valor, también en comparación, por ejemplo, con el baht tailandés. ¿Cree que esto está abriendo nuevos mercados potenciales para los productos japoneses, donde países del sudeste asiático y también China podrían ahora permitirse estos productos? now in Southeast Asia and also China? Sí, espero que los productos japoneses sean bastante competitivos en el sudeste asiático. Pero es ahí donde los exportadores chinos están ganando terreno. Exacto. Right. Competing with China on Correcto. the global markets is not Competir con China en los mercados globales es notoriamente difícil. ¿Y cuál es tu predicción para el yen japonés? Quiero decir, la devaluación que hemos visto en los últimos años ha sido realmente marcada. ¿Crees que esto continuará? ¿O ahora hay presiones para que el yen japonés se aprecie frente al dólar y otras monedas principales? I don't have a strong view about the
No tengo una opinión firme sobre la dirección del yen japonés, pero tiendo a pensar que no va a recuperarse demasiado. Y tengo que volver al tema de los bonos del gobierno japonés y los problemas de deuda. El Ministerio de Finanzas ha estado claramente haciendo un esfuerzo, animando a los inversores extranjeros a comprar más bonos del gobierno japonés, porque la oferta va a aumentar, de todos modos. Y para que ellos compren, o recién por una ver más alto, just for, o tipos mais till they remember course. Or interest rates have to be higher, or both of them. Una de las teorías que he escuchado sobre por qué el yen japonés se ha depreciado tanto en los últimos años es debido a la decisión del Banco de Japón de aplicar una política de flexibilización cuantitativa, inundando los mercados de liquidez y el gobierno emitiendo grandes cantidades de bonos. Al mismo tiempo, los tipos de interés en Japón eran tan bajos que llevó a mucha gente a convertir sus activos denominados en yenes a activos en dólares estadounidenses e invertir en dólares, que ofrecen mayores rendimientos. ¿Es eso lo que ocurrió? ¿Lo ve usted de la misma manera? I think that still is a big factor. As I said, Creo que eso sigue siendo un factor importante. Como dije, la inflación en este país ahora es más alta que en Estados Unidos en estos días. Y al mismo tiempo, el tipo de interés real sigue siendo negativo en Japón. Japón es el único país que tiene un tipo de interés real negativo. El IPC es del 3,6%, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años es del 1,5 o 1,6%. Perdón, ¿puedes explicarme qué es el tipo de interés real? Es el tipo de interés ajustado por inflación. Vale. El tipo de interés a 10 años es del 1,5% y el IPC es del 3,6%. Eso significa que la tasa de inflación es más alta que el tipo de interés a largo plazo, significativamente más alta. Por eso todavía no puedo obtener ningún tipo de interés razonable en mi cuenta bancaria, en mi cuenta del Banco Postal japonés. Recibes algo de interés, pero la inflación te gana. Te gana la inflación, exacto. Entonces, ¿por qué ese no está repuntando? Con suerte, el Banco de Japón desearía poder subir los tipos de interés de una manera mucho más rápida. Pero si lo hacen, van a destruir la economía japonesa. La economía japonesa ha estado demasiado acostumbrada a los tipos de interés bajos durante tanto tiempo, 20, 30 años. Y esa empresa zombie tendría que declararse en quiebra de repente. Porque muchas de estas empresas tomaron decisiones de inversión basándose en la previsión de que los tipos de interés se mantendrían bajos. Y si suben, entonces sus hipotecas y demás van a estallar. Simplemente piden prestado demasiado para mantenerse a flote. Y si los tipos de interés suben de repente, tendrán que cerrar, tendrán que declararse en quiebra. Eso significa que si el índice de precios al consumidor es tan alto, pero los tipos de interés reales son tan bajos, los consumidores japoneses tampoco pueden esperar realmente tener mucho más dinero en sus bolsillos a corto plazo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿no significa eso que Japón está en gran medida atascado en un entorno de mayor inflación y tipos de interés, mientras el capital sigue donde está? Sí. Entonces, ¿crees que el gobierno puede solucionar esto? ¿O crees que el gobierno quiere solucionarlo de alguna manera? Quiero decir, hablabas de la posibilidad de reducir el impuesto sobre las ventas en Japón. Eso debe de ser uno de los intentos. Pero, ¿has oído hablar de otros esfuerzos para devolver la fortaleza del consumidor a la economía? Sí. Si se elimina o reduce el impuesto al consumo sobre los alimentos, eso va a agradar a los consumidores a corto plazo, pero también va a ejercer presión sobre el mercado de bonos. Du was primend zunächst heftiges. The only choice that the politicians
La única decisión que pueden tomar los políticos es que el objetivo, bueno, esto tendrá que ir disminuyendo, desarrollarse durante un largo periodo de tiempo, pero avanzar despacio, solo subiendo los tipos de interés poco a poco, observando el estado de la economía y sin intentar destruirla en absoluto. Y al mismo tiempo, controlar la inflación está haciendo que los consumidores se sientan cómodos, aunque no felices. Es un camino muy limitado y estrecho, me parece. And that it's a very limited, narrow path, I tend to think. It is, and as always, like Japan. Así es. Como siempre, Japón tiene que ser muy cuidadoso con sus decisiones económicas. Y si miras atrás, especialmente a las experiencias de los años 90, cuando estalló la burbuja, Japón entró en estos 30 años de deflación. ¿Crees que Japón está ahora en una posición más fuerte y mejor que en los años 90? ¿O era la situación de los 90 aún más esperanzadora para Japón que la actual? Mirando eso para 2025, ya que estamos en 2025, 30 años después del estallido de la burbuja, estamos en una mejor situación. Japón ha bajado bastante. Sí ha bajado bastante. La economía japonesa era la segunda más grande después de Estados Unidos. Japón era uno de los países más ricos del mundo. Y ahora hemos caído a algo así como el puesto 30 en términos de PIB per cápita. No ha hecho nada en 30 años, pero la economía japonesa sí hizo muchos ajustes durante esos 30 años, y las empresas japonesas finalmente a operar en la economía digital. Así que en general, probablemente vamos a pasar por... Simplemente no podemos bajar mucho más. We simply can't go much further down. So overall, that's kind of. Así que, en general, eso es una especie de optimismo pesimista, en el sentido de que no puede bajar mucho más. Pero también creo que hay que subrayar que el nivel de vida en Japón sigue siendo extremadamente alto, ¿verdad? Y la tasa de progreso dentro de Japón es bastante elevada. Así que, en cierto sentido, estás diciendo que Japón no tiene por qué preocuparse de haber descendido, porque es natural que otros países, como China y los países del sudeste asiático, asciendan de forma natural, ¿no? Solo hay que mirar la población. Sí, al menos Japón no sufrió depresiones, así que la economía se mantuvo estancada y los niveles de vida son relativamente altos. Pero al mismo tiempo, en los últimos 20 o 30 años, otros países se han enriquecido considerablemente. Y ese es el principal problema al que se enfrenta Japón hoy en día. Su acumulación no ha seguido el ritmo, ¿verdad? Nos va bien dentro de la economía japonesa, pero cuando intentamos comprar, por ejemplo, arroz, en caso de que hubiera una hambruna a nivel global, puede que en Japón no podamos adquirir tanto arroz extranjero como quisiéramos, simplemente porque no podemos pagarlo. Ese tipo de cosas podrían ocurrir en el futuro. Correcto. Pero en cuanto al entorno inmediato, no ves ningún riesgo importante. O déjame preguntártelo de otra manera. Uno de los factores de producción de los que Japón depende mucho es el petróleo, el gas y la energía extranjeros, ¿verdad? Japón no es autosuficiente en energía. ¿Crees que los cambios en el mercado energético, especialmente en el mercado del petróleo, están afectando a Japón en este momento? ¿Y qué está haciendo Japón al respecto, o para mantener el acceso a fuentes de petróleo extranjeras? No creo que Japón esté haciendo mucho. Quizás, bajo la presión de Estados Unidos, Japón decida comprar gas natural de Alaska. Eso es lo que la administración Trump ha estado impulsando durante los últimos meses. Y Japón, hace 3 años, estaba hablando de abandonar los proyectos en Sajalín con Rusia, los proyectos conjuntos de extracción. Al final, no lo hicieron. Quiero decir, hasta donde tengo entendido, Mitsui y Mitsubishi siguen invertidos en esas posiciones. ¿Crees que en el futuro la exploración conjunta de combustibles fósiles con Rusia será algo que Japón volverá a hacer? Aunque ahora mismo estén muy callados al respecto.
Es difícil amortizar atributos con Rusia en estos días. Estos proyectos comenzaron hace mucho tiempo, pero después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se ha vuelto algo difícil llevar a cabo. Correcto. Así que no se oye hablar de conversaciones sobre que esto deba volver a explorarse. Porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay ciertos sectores que dicen, deberíamos explorar la reapertura de Nord Stream, ¿verdad? Para Japón, el proyecto de Sajalín es un caso algo similar, aunque diferente en algunos aspectos. Sí, un caso similar, pero lo que escucho últimamente es que se trata del gas natural de Alaska, no a través de un gasoducto, sino probablemente en forma de GNL. Pero eso sería muy caro, ¿verdad? Es una energía cara, así que eso solo aumentaría la presión sobre la subida de precios en Japón. Podría ser. Exacto. Bien, ¿hay algo más que creas que los espectadores extranjeros deberían tener en cuenta cuando piensen en o cuando quieran explorar cómo está la economía japonesa? Bueno, si miramos la economía japonesa en comparación con el resto del mundo, ha sido terrible durante mucho tiempo. Pero al menos, comparada con la de China, no está tan mal. Como dije, los tipos de interés a largo plazo en China no son más altos que los de Japón en el extremo más largo. Eso significa que la deflación en Japón se está intensificando, y eso va a ejercer presión sobre el sistema bancario durante bastante tiempo. China tiene bancos estatales, así que puede que no haya demasiados problemas, pueden seguir adelante, pero eso va a ser un problema para China durante un tiempo. Y comparado con Alemania, por ejemplo, Alemania ha dependido bastante de las exportaciones, especialmente dentro de la Unión Europea, así como a China y Estados Unidos. Y actualmente están pasando por momentos difíciles. También están bajo presión para aumentar el gasto en defensa, así que eso va a poner a Alemania en una situación complicada durante un tiempo. Va a ser muy difícil gestionar ese país en los próximos años. Pero para Japón, no es la misma historia. ¿No hay también bastante presión sobre Japón para que aumente su gasto en defensa? La presión parece menor de extraordinario en Corsair. Así sea algo relativo. Japón parece algo mejor que Europa en estos días. De lo cual muy mucho puedo. Así que en general, la perspectiva no es negativa. Señor Suzuki, si la gente quiere seguir sus escritos, supongo que deberían ir a su blog. Sí, mis escritos los publico de investigación dirigido por un amigo mío, eastasianstudies.org, ¿verdad? Sí, lo dirige un amigo mío en Nueva York. Es chino-estadounidense. De acuerdo, pondré esos enlaces en la descripción. Así que ahí publicas actualizaciones regulares en inglés. ¿Hay algún otro sitio donde la gente deba ir para encontrarte? Simplemente pondré este enlace en la descripción. No hay ningún problema. Muchas gracias. Si alguien está interesado, daré mi dirección de crónico en Star. De acuerdo. Si alguien quiere ponerse en contacto con usted, puede enviarme un correo electrónico y yo le reenviaré el mensaje al señor Ichiro Suzuki. Señor Suzuki, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Encantado de conocerte.